Vamos con ello. El apunte que le envié, ¿cierto? Muy similar al apunte anterior de Oracle, es la referencia que tienen que tener ustedes para ir viendo los paso a paso con respecto a los detalles de instalación sobre servidores Microsoft, ¿cierto? Son hechos sobre servidores Microsoft. En este caso, a diferencia de Oracle, SQL Server sí o sí tiene que ser en un servidor Microsoft, ¿cierto? En cambio, Oracle podría haber sido en un servidor CentOS, en un servidor Linux, Red Hat, en un servidor Solaris o cualquier otra plataforma, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces, para complementar esto, vamos a utilizar la versión de SQL Express, una versión Express Edition. Esa versión tiene unas características muy similares a la versión de Oracle 10G, que es una versión de no pago, ¿cierto? Una versión gratis. Por ser gratis no significa que no se puede usar con fines comerciales, eso hay que tenerlo también claro, ¿ya? En este caso, la limitancia que tiene esta versión de SQL Express Edition es que donde se va a implementar o en el servidor que se va a instalar tiene que tener una cantidad máxima de procesadores, ¿ya? Es decir, solamente un procesador físico, ¿ya? Por lo tanto, ¿para qué nos podría servir esta versión de SQL Express 2008, Express Edition tanto 2008-2012? Para transacciones no mayor, por ejemplo, a 100 millones de datos. O sea, como algo que igual que en una empresa es grande, ¿cierto? Pero no más que eso, ¿ya? Esa sería como nuestra limitancia. El resto es igual que la versión Enterprise, ¿ya? Sigue siendo igual. Y lo otro es que no tenemos soporte, ¿cierto? No hay soporte en caso de falla o en caso de pérdida de datos. Si está usando SQL Express Edition y tiene un problema con pérdida de datos, ¿cómo reclama? ¿Cómo reclama? ¿Cómo usted encara su reclamo a Microsoft? Si está usando esta versión. No puede, ¿cierto? O sea, de poder puede, pero la respuesta ¿cuál sería? Usted está usando una versión que no tiene soporte. ¿Ya? Así que usted soluciónelo. Esa es la respuesta que le daría a Microsoft, exactamente. No tiene soporte, ¿ya? No hay un soporte establecido. Ya, para ello entonces, hicimos varios pasos en la clase anterior. Tenemos instalados los Net Framework, que son los prerequisitos de instalación. Abrimos puertos, que son también requisitos necesarios en el servidor. ¿Cuáles son esos puertos? Ahí la María se lo sabe, ¿cierto? ¿Cuáles son los puertos de Microsoft, de SQL Server? ¿Cuántos eran? Eran 4. ¿Qué puertos eran? Esas son preguntas de certificación de base de datos. ¿Sí? Esa pregunta va para los que han dado el examen. ¿Qué puertos son? Cri, cri. ¿Ah? Esa pregunta siempre aparece en los puertos. ¿Cuáles son los puertos de SQL Server? ¿Cierto? Por ahí se acuerdan algunos compañeros. ¿Usted dio la certificación? Le salió la pregunta de puerto. No recuerdo si me salió esa pregunta. Pero pregunta los requisitos, ¿cierto? Ah, sí, pues, sí. Sí o sí pregunta los frameworks y todo eso, ¿cierto? A ver eso. Lo que quiero, profe, para una aclaración, porque en el video que hizo la clase pasada lo dijo verbalmente, pero se escribió otra cosa. Escribió el puerto 2083 y es 2383. Él lo puso al revés, creo, lo puso al revés. Claro, lo Sí. dijo verbalmente, pero Sí. lo escribió como 20, no como 20. Pero el que está ahí en el puesto ahí, el que va. Ya. Ahora, yo ejecuté el comando netstat en el servidor, veo los puertos que tengo en ejecución, no están los puertos de Microsoft todavía, porque no está instalado el servidor, así que ahora vamos a hacer la implementación y después veo el historial de puertos y debería aparecer en el listado. Ya. Hay puertos que son de recepción, puertos que son de envío, puertos que son TCP y UDP, hay una diferencia. ¿Qué eran los puertos TCP y los puertos UDP? Los TCP son puertos no cifrados, pero menos seguros. No, tiene que ver con cifrado. No es cifrado. TCP y UDP. Porque incluso los puertos habían TCP y UDP. Y son bien. Exacto. Protocolo de capa de transporte TCP, protocolos que son con verificación de errores. Si está usando los puertos TCP SQL Server, ya hay una pérdida, TCP o lo reenvía, ¿cierto? Es seguro en ese sentido. solamente lo recibe. No es cifrado, no es que sea cifrado, es seguro en el reenvío. UDP era más rápido la transacción, pero No es un. no es seguro, claro, porque puede haber pérdida. Y cuando hay pérdida, no hay reenvío. Ya, listo. Vamos a la instalación de SQL Express Edition, ¿ya? X86. Vamos viendo los pasos como en el apunte para que vayan siguiendo la instalación todo en común, ¿ya? Ya, en el gestor de instalación ya les va a aparecer el asistente, el wizard,
donde nos pregunta que cómo queremos trabajar esta herramienta. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es una instalación. ¿Ya? Así que vamos a ir marcando ahí los puntos clave. Instalación. Cuando selecciono instalación, tengo varias alternativas, ¿ya? En el servidor de base de datos. La que vamos a elegir nosotros sería una instalación nueva, ¿cierto? O standalone. ¿Qué es una instalación nueva o standalone? Es una instalación que se hace en un servidor que está de cero, un servidor que no tiene ninguna instancia de base de datos. Y eso es el requisito que tenemos ahora, ¿cierto? Si nuestro servidor ya hubiese tenido previamente instalado SQL Server y, por ejemplo, yo quiero actualizarme de SQL Server 2008 a 2012, la implementación se llama New SQL Server Cluster Installation, ¿ya? Es para agregar una nueva instalación de una que ya está antigua. Entonces, como tenemos una instalación nueva, sería New SQL Server Standalone Installation, ¿ya? Las instancias de instalación se refiere al motor de base de datos que se está instalando en el servidor, ¿ya? El motor de base de datos. Entonces, lo primero que me va a advertir el asistente, aquí no hemos instalado nada todavía, solamente revisar. Y deberíamos ver los detalles. Deberíamos pasar todos los requisitos de instalación. Todos deberían estar en verde, ¿ya? Por ejemplo, uno de los requisitos clave es que para poder instalar tenemos que tener una cuenta de superadministrador, ¿cierto? Tenemos que estar con el administrator, ¿ya? Lo otro es que después de haber instalado los frameworks y los service pack anteriores, ¿qué pedía? 2 veces reiniciar el servidor, ¿cierto? Incluso me diría ahí, alerta, no ha reiniciado la máquina después de hacer la instalación de los service pack necesarios. Entonces ahí usted va revisando que cumpla todos los requisitos. Los requisitos que tienen que pasar sí o sí son cuando están en rojo, ¿cierto? Un rojo, un error. Si aparece un requisito en amarillo, es una advertencia nomás, ¿ya? Así que hay que tener ahí ese detalle. Por lo visto, pasamos todos los requisitos técnicos. Incluso pasamos los requisitos mínimos del sistema operativo. Por lo tanto, aquí me dice que están los firewall abiertos, que tenemos los puertos abiertos, que tenemos la cantidad de RAM necesaria, ¿cierto? Que tenemos los discos en RAID. Todo eso ya está hecho. Esto hicimos en la máquina correctamente, ¿ya? Así que no hay ningún problema de inconsistencia. ¿Ya? 6 pasos ok, me dice 0 falla, warning 0. ¿Les pasó lo mismo, no? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ya, continuemos entonces con la instalación. Ni siquiera la instalación, es la revisión si cumplimos los requisitos. Ya. ¿Qué viene acá? Es bueno que vamos deteniéndolo y explicándolo. No solamente que aparezca en el manual, sino que viendo qué es lo que pasa. Nos dice que vamos a utilizar una versión de qué tipo? Free Edition, ¿ya? Free Edition de SQL Server. Por eso se llaman Express, versiones Express. Nuevamente lo recalco, al ser una versión Express no significa que no la podemos ocupar con fines comerciales. Se puede ocupar con fines comerciales. Lo único que no tenemos que cosa es el soporte, ¿cierto? No hay un soporte técnico o un soporte, en este caso, de indemnización, como lo queramos llamar, en caso de pérdida de datos, ¿cierto? Microsoft me va a decir, usted está usando una versión educacional o Express Edition, ¿ya? Esta versión me entrega 180 días para poder usarla o tiempo de espera de activación. Una vez luego que llega o se cumplen los 180 días, la activo con la versión que yo quiera trabajar. Una versión Express, una versión Enterprise, una versión Data Center, ¿ya? Y ahí obviamente pago la licencia correspondiente. Así que por eso en este sentido no tenemos problemas de activación. ¿Bien? Perfecto. Licenciamiento. Bueno, si leyeron con detención todos los pasos de instalación y licenciamiento, ahí me explica también mucho de lo que estamos comentando y los fines que son hechos o fue creada esta versión de SQL Server, ¿ya? Dentro de esta licencia o contrato me define también de que, como les comentaba antes, pérdida de datos, no tengo un reembolso, ¿cierto? No tengo un tipo de indemnización, ¿ya? ¿Listo? ¿Aceptó la licencia? ¿Sí? Supongo que sí. Ya.
Continuamos con los requisitos de instalación. Todavía no es la instalación definitiva, son requisitos de instalación. Ya. Siguiente paso de la instalación. Nuevamente me hace un post de revisión para ver si cumplo todos los solicitados. Por ahí, por ejemplo, aparece el firewall, por tanto los puertos. Me pregunta también si tengo instalados los NetFramework correcto, ¿ya? Si tengo las librerías necesarias para la instalación completa, así que estamos ok. Solamente me aparece un warning, ¿cierto? Una advertencia. Esa advertencia, como le digo, no es necesario saltarse el paso, ¿ya? La instalación puede continuar, es solamente un warning, ¿ya? Lo más probable es que le aparezca el warning. Sí, les va a aparecer. Listo. Ahora viene la parte importante. Ahora empezamos a explicar cada una de las partes de la instalación. Todo lo que hicimos anteriormente fue un análisis o revisión para ver si cumplimos los requisitos técnicos, ¿cierto? Tanto de puerto, de librería, de framework, de los service pack, requisitos del servidor, etc. Ahora viene la instalación del motor de base de datos. Cuando nosotros estamos instalando SQL Server, aquí se le denomina una instancia. Y la instancia es el motor en sí, ¿ya? Por tanto, si me dicen, ¿qué instancia estoy instalando en este momento? Estoy instalando la instancia SQL Express Edition, ¿cierto? 2008, así con nombre y apellido. Entonces le vamos a decir que vamos a instalar esta instancia, que es el motor de base de datos, Database Engine Service, y le vamos a instalar algunos componentes. ¿Ya? Por ejemplo, el componente SQL Server Replication, como su nombre lo dice, ¿para qué serviría ese componente adicional? Serviría, por ejemplo, si yo tengo ya un servidor de base de datos y quiero tener un segundo servidor de base de datos de las mismas características y hacer copia entre ellos, ¿cierto? Replicaciones. ¿Ya? Como alguna empresa lo hace, ¿cierto? No me voy a correr el riesgo de tener un solo servidor. ¿Ya? Entonces le instalo las características en el caso que las vaya a necesitar. Y también instalamos las características de SQL Client Connectivity. ¿Para qué es esa característica? Se utiliza cuando generamos, ¿cierto?, conexiones remotas desde el cliente con una herramienta gráfica que se llama Management Studio, ¿cierto? Instalamos entonces el motor de base de datos e instalamos las características adicionales que trae, ¿ya? Sigue. Motor de base de datos o instancia y sus características necesarias. Sigamos con la instalación. Vamos a ir paso a paso explicando algunos puntos para que no les vaya a quedar con problemas. Primero, ¿cómo se va a llamar esta instancia? ¿Cómo se va a llamar la instancia? ¿Cómo se va a llamar el motor de base de datos? Ahí está. Se va a llamar SQL Express, ¿ya? Pero ese motor de base de datos está montado sobre un servidor. Entonces el nombre completo va a ser primero el nombre de la máquina y luego el nombre de la instancia. ¿Cómo se llama nuestro servidor? Por ejemplo, se llama NS3 SQL Express. Entonces, esta va a ser la forma con que yo lo voy a buscar después. Busco al servidor con su nombre y luego la instancia. Pregunta, ¿podemos tener dos servidores con el mismo nombre de instancia? Yo puedo tener otra máquina que se llame NS4/SQL Express. Sí se puede. Sí se puede. Porque la instancia está dentro del servidor, ¿ya? Lo que no puedo tener, ¿cierto?, en una red es que me ocurra esto. Otro servidor que se llame igual y que tenga el mismo nombre de instancia. Eso no puede ser. ¿Qué haría ahí? ¿Cómo lo arreglo? O le cambio el nombre al servidor o le cambio el nombre a la instancia. Ya, eso sí tendríamos que hacer. ¿Ya?
La instancia se puede llamar esa igual, se puede llamar esa igual, aquí yo lo llamaría ns5 para que pasase ese problema. Las instancias, recuerden que están dentro del servidor, ¿ya? Microsoft, a diferencia de Oracle, para hacer la búsqueda de un servidor en la red, lo busca por nombre, no lo busca por direccionamiento IP. Oracle lo busca por IP, ¿cierto? Así nosotros conectamos, por IP, acá es por nombre. ¿Ya? ¿Bien ahí? ¿Sí? De todas formas, si yo quiero tener más de una instancia dentro de mi servidor, la puedo hacer con nombres distintos. SQL Express 1, SQL Express 2, SQL Express 3, SQL Express 4. Así yo en la misma máquina podría tener varios motores de base de datos, por ejemplo, para varias empresas, ¿cierto? Y cada una por separado. Se puede hacer. Ningún problema. Pero lo que no puedo instalar nuevamente es una instancia sobre el mismo servidor. Por eso me pregunta, ¿cómo la dejo? ¿Por nombre por defecto o le doy un nombre a la instancia? ¿Ya? Para no complicarse y le salga bien sencillo, déjenlo como viene, SQL Express. Usted le puede poner otro nombre, cero problema, ¿ya? ¿Sí? Lo deja como viene. Entonces, nombre de servidor / instancia. ¿Ya? Nos pide una cantidad disponible de disco duro, cumplimos con los requisitos, ¿ya? Requisitos de instalación, así que estamos en lo correcto. Ahora viene una parte importante que ahí lo estábamos comentando con sus compañeros un rato atrás. Esta instancia tiene que estar asociada a un usuario con privilegio del servidor del sistema operativo, ¿ya? Como estamos trabajando con tecnología Microsoft, la gracia de esto es que podemos ocupar usuarios que ya estén creados en el servidor para ocuparlos dentro de la instancia de base de datos. Y como nos explicaba en un principio, tendríamos que tener el superusuario del servidor. ¿Cuál es? Administrator, ¿cierto? Entonces lo que hacemos en esta parte es buscar al usuario administrator y asociarlo a la instancia, ¿ya? En account name. ¿Ya? Entonces voy a browse para buscar el listado de usuarios que están creados en el servidor. ¿Ya? Advanced, Find Out. Y ahí en el primero del listado está el superusuario, ¿ya? Este superusuario lo agrego y luego le doy la contraseña del superusuario con la que inicia en el sistema operativo, ¿cierto? Para que lo asociemos. Cuando nos pregunta qué tipo de inicio, automática, ¿ya? Por lo tanto, ya tengo un usuario con el que podría entrar localmente al servidor de base de datos una vez que se instale. Ya sé que va a ser administrator, ¿cierto? Pero esto funcionaría en un entorno solamente local, estando en el mismo servidor, entrando a la base de datos en el mismo servidor. ¿Ya? ¿Bien ahí? Bien ahí. Ya. Esta, a mi parecer, es una de las partes más importantes. Y aquí es donde la dejan pasar, ¿cierto? Y viene un error que comúnmente pasa. Luego que nosotros agregamos el superusuario al administrator, nos pregunta cómo queremos hacer el ingreso al motor de base de datos. Y hay dos alternativas. Una de ellas nos dice que podemos entrar por el modo de autentificación de Windows y otra que podemos entrar por el modo mixto. Si usted elige autenticación de Windows, como está ahí, y sigue la instalación en este instante, solamente va a poder iniciar sesión localmente en el servidor. Eso significa que no le va a servir de nada instalar el Management Studio en la máquina cliente, sino que va a tener que trabajar directamente en el servidor. Como lo que queremos hacer nosotros es trabajarlo de remotamente, la elección sería modo mixto. Y el modo mixto permite que entren al servidor cuentas locales, como el administrator, pero también la cuenta propia de SQL Server que se llama SA. Esa es la diferencia. Entonces nosotros nos vamos por el modo mixto. Y aquí nos pide darle una contraseña para un usuario que se va a activar en este momento.
así como todo gestor de base de datos tiene un superusuario, por ejemplo, el superusuario de Oracle se llamaba System, ¿cierto? En MySQL hay un usuario que se llama superusuario Root, por ejemplo. En Postgres hay uno que se llama Postgres. Acá también hay un superusuario. Y este superusuario se llama SA, que significa, ahí está, System Administrator. Por lo tanto, lo que hacemos ahí en el modo mixto es darle contraseña al Super Administrator. Y este va a ser el usuario que vamos a ocupar remotamente para la conexión. ¿Ya? SA. Generamos una contraseña para el SA. Recuerden que hay que seguir las políticas de contraseña en Microsoft, que son 8 caracteres, mayúscula, minúscula, ¿cierto? Seguir esas condiciones. Entonces, al activar autenticación modo mixto, estamos permitiendo el acceso remoto mediante el usuario SA. ¿Bien? Ahora, luego que activamos la contraseña para el usuario SA, abajo dice que puedo agregar otro usuario secundario también para entrar al gestor de base de datos. ¿Cuál seguiría el segundo usuario de acceso al servidor de base de datos? Lo agregamos en el paso anterior. ¿Cuál era? Administrator. Entonces lo agregamos, ¿ya? En Add Current User, ¿cierto? En Add Current User no va a salir el usuario Administrator. Por lo tanto, en este momento tenemos dos usuarios para entrar al servidor de base de datos. Tenemos tanto el usuario SA como el usuario Administrator. Conexión remota, usuario SA. Conexión local, el Administrator, ¿cierto? En la misma máquina Administrator, remotamente el SA. Bien. Seguimos con la configuración del motor de base de datos. ¿Ya? Nos pregunta si queremos mandar algún informe de errores. No vamos a enviar informe de errores. Eso requiere que estemos conectados remotamente hacia una red de datos. ¿Ya? Y la última revisión antes de pasar a la instalación. ¿Ya? Una última revisión de requisitos técnicos. Tenemos el lenguaje correcto, tenemos las herramientas instaladas, tenemos los sistemas de archivos correctos y por lo tanto vamos a comenzar la instalación. Recién ahora se va a instalar, ¿cierto? Ahora, el problema, ¿qué hubiese pasado si no le pongo modo mixto y le pongo autentificación de Windows y sigue instalando? ¿Cómo soluciono el problema después? Tengo que hacer una nueva instalación, pero ya con otro nombre distinto a la instancia. No se puede llamar SQL Express. Cuando me pide instalar, debo decirle que se llame SQL Express 1 o un número distinto. ¿Ya? No puedo instalarla sobre la misma. Y recién ahí comenzamos con la instalación. Ahí vamos a pausarlo un minuto de lo que se demora en instalar.